Llévatelo para adentro. Sí, sí. Ya te voy a marcar, bueno, Saludos, estudiantes, compañeros de la cátedra de Sociología correspondiente a las profesiones de enfermería, técnico y licenciatura. Vamos a continuar con nuestra temática de esta semana porque es muy importante que hablemos de los enfoques sociológicos porque son los que concretamente hablan de las distintas situaciones, de los distintos problemas que involucran la realidad histórico-social de una sociedad. Así que hemos estado abordando los enfoques, como dijimos en la reunión pasada, no son los únicos, pero la asignatura ha considerado a bien nada más referirnos a tres enfoques, los cuales son el enfoque teológico, el enfoque tecnológico y este enfoque, el histórico, porque consideramos que explican en un buen porcentaje la presente realidad histórico-social.
Así que vamos a nada más, pues, enfocarnos, valga la redundancia, en estos tres enfoques. Bien, el enfoque histórico, pues, por su lado, pues, tiene también importancia, es capital en la sociología, porque ocurre, pues, que los seres humanos somos seres históricos por naturaleza. ¿Por qué? Porque transformamos la realidad y en esa medida nosotros hacemos una transformación no solo sobre lo que nosotros nos relacionamos como es la naturaleza. Ustedes saben que todos los bienes, todos los servicios que hoy en día la humanidad obtiene o tiene, es gracias a esa relación dialéctica que se establece entre los seres humanos y la naturaleza. Llámese comida, vestuario, bienes materiales, etcétera, etcétera, servicios. Es gracias a la relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Entonces, los seres humanos transformamos en la naturaleza. Y hoy como nunca la naturaleza es transformada. A tal grado que hoy se habla hasta de peligros, hasta de los peligros que ha conllevado esa relación entre hombre o entre ser humano y la naturaleza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de peligros? ¿No? Bueno, el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático no es más que una explicación o una consecuencia lógica de esa abusiva relación entre el ser humano y la naturaleza. El coronavirus, por ejemplo, la pandemia COVID-19 es también una expresión de ese desequilibrio, de esa relación desequilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, los seres humanos somos seres históricos por naturaleza, porque transformamos la realidad, pero también esta realidad nos transforma a nosotros. Entonces, en esa medida, pues, es que nosotros somos los únicos seres vivos históricos. De ahí las plantas, los animales no llegan a la categoría de seres históricos. Las plantas y los animales tienen historia, pero no hacen historia. También nosotros tenemos historia y hacemos historia. Entonces, esta introducción considero yo que nos va a dar los elementos necesarios y suficientes para poder comprender, para poder entender este enfoque histórico de la sociología. De ahí que podemos plantear la siguiente idea fundante. La importancia de este enfoque reside en la preocupación epistemológica y teórica, metodológica, de no ignorar la necesidad de explicación y de problematización de los procesos de la realidad histórico-social en cuanto a movimiento, articulabilidad y direccionalidad, características o rasgos fundamentales de lo procesual de la realidad. Ocurre pues que estas tres características, movimiento, articulabilidad y direccionalidad, no solo son características, sino que son principios. Principios, digamos, que sustentan lo esencial de lo que es la realidad histórico-social. Movimiento, bueno, nosotros como seres tenemos movimiento. No somos los mismos de ayer, ni hace 20 años, ni cuando teníamos 6 años. Ha habido un proceso de desarrollo
y de superioridad. Ocurre que también la realidad tiene movimiento. No es la misma realidad de El Salvador del siglo XXI, específicamente en el año 2023, que la realidad del siglo XX, allá por 1970, de El Salvador. Ocurre pues que ha habido transformación, ha habido movimiento, ¿sí? Ha habido una situación en la cual nosotros, en el tiempo y en el espacio, hemos sufrido también cambios cuantitativos y cualitativos. Entonces, ahí está el principio de movimiento. La naturaleza también tiene movimiento. El pensamiento también tiene movimiento. Y la sociedad también. Entonces, si hay movimiento, tiene que haber vínculos. Si hay movimiento, tiene que haber relaciones necesarias en ese movimiento. Por eso es que hablamos de la articulabilidad. De la articulabilidad. Y si nosotros ponemos de ejemplo los seres humanos en articulación, entonces vamos a ver pues que el escenario, digamos, abarcante, el escenario integrador en donde los seres humanos pueden expresar esa articulabilidad es en la sociedad. Es en la sociedad. Y ahí pues vamos a ver pues que los seres humanos en sociedad configuramos relaciones complicadas, complejas, diversas, heterogéneas, plurales. Ocurre pues que la articulabilidad nos permite relacionarnos cotidianamente con los niveles problemáticos de la realidad. Por ejemplo, la economía, la cultura, lo social, lo político, lo ecológico. Son los lugares, los sitios, los niveles en donde nosotros como seres humanos nos articulamos, nos vinculamos, nos integramos para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, de ahí viene es el principio también de la articulabilidad. Obviamente presupone el movimiento. Toda articulabilidad presupone movimiento. Porque no se puede dar la articulabilidad sin movimiento. Ahora bien, el movimiento tiene que propugnar, tiene que propender a una articulabilidad. A una articulabilidad. Y esto de direccionalidad, que está aquí en esta diapositiva, como otro principio. Tenemos rumbo. Aunque no querramos, aunque no nos demos cuenta, tenemos rumbo, tenemos un rumbo. Tenemos una dirección, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y esto es insoslayable, es ineludible. Es ineludible. El ser humano biológicamente tiene una direccionalidad. Tiene una direccionalidad. Y ya decíamos la vez pasada que para que haya vida tiene que haber muerte. Y viceversa, si hay muerte hay vida. Son dos polos opuestos, obviamente. Son dos contradicciones. Es una contradicción entre dos polos, vida, muerte. Vida, muerte. Entonces, la direccionalidad. Vamos a morir. Es un acto, un proceso ineludible. Vamos para viejos. También la vejez. La vejez también es ineludible. Es una dirección. Es un rumbo. Los filósofos le llaman destino. Destino, ¿sí? Tenemos un destino. Oh,
Y esto no es de suertes, sino que de verdadera direccionalidad. Lo mismo ocurre con los demás seres vivos. Las, el reino vegetal y el reino animal. Ojo con esto. Entonces, también nosotros, pues, como seres humanos, satisfacemos ese principio de la direccionalidad. Tenemos rumbo. Nos gusta o no nos gusta. A pesar de que tengamos claro o no lo tengamos. Hay una dirección, hay una direccionalidad. Solo así se puede expresar lo procesual de la realidad. Entonces, el enfoque histórico es muy importante, es de suma importancia para la sociología, en su explicación, en su problematización de la sociedad. Ocurre que la historia, y como decía uno de los principales precursores de la sociología clásica, Emilio Durkheim, decía, mire, que la sociología, la historia es la sociología vivida, es la que nos da información de esas relaciones, claro, cristalizadas, obviamente, cristalizadas, explicadas, pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, la historia como una, no solo como una dimensión de la vida, sino que también un nivel que nos explica sustancialmente nuestra naturaleza. De hecho, la ciencia de la historia es una ciencia amiga, hermana, relacional de la sociología. En realidad, pues yo como sociólogo, pues no puedo prescindir de la historia al enseñar sociología. No podemos prescindir de la historia, porque es una ciencia intrínsecamente auxiliar, en la que nos explica, bueno, si ustedes ven desde el principio de ciclo y de curso o de la asignatura de sociología, hemos tenido que acudir a la historia. No supiéramos nada de Comte, no supiéramos nada de Durkheim, no supiéramos nada de Marx, si no fuera gracias a la historia. De tal manera, pues, que el enfoque histórico, nosotros manejaríamos las siguientes consideraciones como enfoque. Uno, la historia como la sociología vivida o pasado aleccionador. Ocurre que la historia registra, concretiza, cristaliza el modo de ser, el modo de pensar y el modo de actuar de la humanidad, ya sea en documentos, ya sea en datos, y ya sea también en memoria. Entonces, la sociología vivida o pasado aleccionador, porque en la historia nosotros podemos encontrar lecciones, las lecciones que la realidad en su momento nos puede ilustrar, lo que no debemos volver a repetir, los errores que no debemos de volver a cometer. Y también, todos aquellos aspectos, todos aquellos procesos que sí son necesarios reproducirlos. Y como dicen los historiadores, historizarlos, sacar las esencias, lo bueno, lo mejor, para poder ser retomado y hasta enriquecido. Entonces ahí está la historia.
Por eso es que es fuente fecunda del conocimiento de la sociedad para explicar el presente consciente y proyectar el futuro realista y viable. Porque si algo debemos de estar nosotros siempre compenetrados en sociología, es que se habla de un presente consciente. Si algo nos preocupa a nosotros en sociología, y este curso, esta asignatura no va a ser la excepción, y que hablemos de un presente consciente. Y hablemos también de un futuro realista y viable. Cuando nosotros decimos futuro realista y viable, es que debemos de, como dice el refrán popular, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, pero también confiados de que tenemos la capacidad, tenemos la certeza y tenemos la conciencia de seguir adelante para un futuro viable y realista, para lo nuevo y bueno, porque eso es de lo que se trata. Llegar a nivel en donde la satisfacción de las necesidades procure una vida nueva y buena, una vida prometedora. Entonces, nosotros pues debemos de estar conscientes en ese sentido. El enfoque histórico, entonces, evidencia el movimiento cuantitativo y cualitativo de la sociedad por excelencia. Porque también ocurre que se puede registrar también eso en cuanto a la naturaleza y el pensamiento. Pero de lo que nos importa en esta asignatura es la sociedad. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que los puntos de partida no son los mismos puntos de llegada. Este como sería como un principio también, un principio metodológico, un principio metodológico. Partimos desde condiciones específicas para llegar a una direccionalidad con otras condiciones distintas, cuantitativas y cualitativamente, y que son los puntos de llegada. De hecho, pues hay un refrán popular que dice, ha pasado mucha agua debajo del puente. No sé si ustedes han escuchado ese refrán popular que dice, ha pasado mucha agua debajo del puente. ¿Qué quiere decir eso? Que han pasado situaciones, han pasado procesos, han pasado, digamos, condiciones que han sido relevantes y que han permitido un modo de ser, que han permitido un modo de actuar, que han permitido un modo de sentir. Entonces, por eso es que muchos, a tal grado, podemos decir en determinado momento de la vida, ha pasado mucha agua debajo del puente. Y las condiciones materiales y espirituales de existencia de la sociedad se explican a partir de una relación, entonces, de desarrollo y superioridad en el momento que toca analizar y su movimiento real y no aparente. Ojo, también a la sociología le importa procesar, le importa explicar el movimiento real de la realidad y no el movimiento aparente, porque ocurre que en la sociedad podemos encontrarnos en situaciones aparentes. Nos podemos encontrar con procesos que hablan nada más de las apariencias. Ocurre que en la realidad podemos encontrar imágenes que trastornan la realidad, imágenes que encubren la realidad. De tal manera que no nos importa la imagen, sino que la realidad de esa imagen. Ojo con eso. En El Salvador, por ejemplo, en El Salvador se dice que hoy vivimos un país como nunca antes se había vivido. Se habla de paz,
se habla de seguridad. Pero ocurre pues que si vemos nosotros por debajo o atrás de la cortina de esa imagen de paz y esa imagen de seguridad, cómo se dan los procesos, cómo se explican esos procesos. Nos gusta ver entonces lo que está detrás de las apariencias. De ahí que la historia deviene en un hacerse constante y continuo. Estamos haciendo historia, sí, porque la historia no solo es lo que ha ocurrido en el pasado, sino que también lo que está ahorita aconteciendo. Ahorita nosotros estamos haciendo historia también, porque estamos en una situación de un presente consciente. Y por lo tanto, la historia deviene en un hacerse constante y continuo, en donde los sujetos o actores de esa historia proponen proyectos de vida. Solo así podemos hablar de la historia real. Cuando encontramos proyectos de vida, propuestas o propuestos en torno a la realidad material y espiritual, es que podemos hablar de, en el sentido histórico, en el sentido del enfoque histórico, una explicación acertada. Y entonces ahí es donde entra el enfoque histórico. Ahí es donde entra el enfoque histórico de la sociología. ¿No? Hemos hablado, pues, entonces, de esta primera consideración. Una segunda consideración, ¿cuál sería? La historia pesa en la cabeza y conciencia de los sujetos o actores, reflejado concretamente en la concientización, organización y movilización dentro de la larga y corta historia y la aportación de los proyectos de vida para la acción transformadora. La historia transforma, entonces. La historia es transformadora por naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos la historia pesa en la cabeza y conciencia, que nosotros, como seres humanos, como individuos, tenemos en nuestro cerebro, pues, toda una datos, configuración de procesos suministrados por la historia. Todos nosotros, a partir de eso que pesa en la cabeza, que es la historia, podemos decir que hablamos, articulamos un lenguaje, como el que estoy haciendo en estos momentos. Tengo un lenguaje articulado. Esto yo lo aprendí gracias a la historia. Lo que estoy hablando también lo aprendí a través de la ciencia, de la historia. Pero también a partir de la convivencia y de la vivencia que como ser humano he tenido durante todo el proceso. Que hasta este día, 9 de febrero, nos permiten explicar lo que estamos diciendo. Entonces hay una conciencia. Entendía la conciencia como aquel reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Todos los seres humanos compartimos una conciencia. Y en verdad es lo que nos diferencia de los demás seres vivos. Claro, hay otros aspectos como el lenguaje. Entonces, vemos pues que el enfoque histórico de la sociología también nos permite explicarnos esto que estamos diciendo. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué articulamos un lenguaje? ¿Por qué tenemos una cualidad
una cualidad trascendental llamada conciencia. Y es la que nos ha permitido a nosotros desarrollar y transformar la realidad a tal grado que hoy hablamos de verdaderas realidades complicadas, complejas. Por ejemplo, esto de la Big Data, por ejemplo, la Big Data, la inteligencia artificial también. No fuera posible. Todos esos niveles que estoy yo señalando, si no fueran por la conciencia. El desarrollo de la conciencia en la ciencia, en el arte, en la técnica, en la tecnología. Y obviamente en la historia, porque también todo eso es historia. Repito, en estos momentos estamos haciendo historia. Estamos siendo partícipes de la historia. Ocurre que también la realidad tiene una larga historia y una pequeña historia. Es lo que nosotros en sociología llamamos estructura, como la larga historia, y la coyuntura, que es la pequeña historia. Ocurre que la larga historia, por su inmensidad, por su riqueza de datos cuantitativos y cualitativos, no puede ser explicada. No puede ser explicada de una vez por todas. O de una vez por digamos, en una presente, en un momento como el que tenemos ahorita. Yo no podría explicar la larga historia en esta presentación que tengo. Sí puedo hablar de la corta historia. Y es precisamente lo que estamos haciendo. O tomando o echando mano de la corta historia que explica la larga historia. En este caso, comenzando por una ciencia específica, una ciencia social específica llamada sociología. No estamos hablando del todo de una vez por todas. A eso me refiero. Es imposible. Es imposible epistemológicamente, además de humanamente. Es imposible. Ahora bien, sí podemos hablar de que los proyectos de vida, como las concreciones históricas de los seres humanos, proyectos de vida, de los proyectos de vida, de eso sí hablamos. Y que han sido en verdad los que explican en esa larga historia el movimiento de la humanidad. Bien. 3. El 3 también consideramos nosotros una tercera consideración, algo muy importante también, y que el enfoque histórico puede darnos cuenta de cómo se mueve la realidad, cómo se mueve la realidad histórico-social, es decir, cómo se mueve la sociedad. De ahí que todos los seres vivos tienen historia, pero no todos hacen historia. Solo el ser humano hace historia, en tanto que transforma la realidad y esa también lo transforma. Ojo, transformamos a la realidad, pero también ella nos transforma a nosotros. No veamos la pandemia. ¿Sí? Porque nosotros podemos decir la pandemia COVID-19, 2020, un problema biológico propio de la realidad natural, propio de la realidad natural. Claro, no provocada por la realidad natural, sino que por lo que decíamos al principio de esta clase, por esa relación abusiva, es que hay un desequilibrio natural llamado pandemia. Por naturaleza no ha sido provocada, sino que la acción del hombre
la acción del hombre, es la que produjo esa pandemia. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la pandemia, como un problema natural, un problema biológico, nos ha transformado, nos transformó en estos últimos 3 años. Entonces, hay un proceso histórico que explica que nosotros hemos transformado la naturaleza, pero también ella nos ha transformado en nosotros. Tal grado que hoy andamos usando mascarillas, en donde tenemos que usarla ya a este nivel, pero hubo un momento en que no podíamos salir a la esquina, a la acera de nuestra casa, sin mascarilla, sin guardar todas las, digamos, todos los protocolos biosanitarios. De ahí que podemos decir, en la medida que el ser humano labra la realidad, en esa medida la realidad labra su cerebro. Esta sentencia la hizo Marx hace más de 150 años también. Él planteó eso hace más de 150 años. Y tiene vigencia también este planteamiento. Ojo con esto. Ojo con esto. Y una cuarta consideración también, y última, es la siguiente. La importancia entonces del enfoque histórico para la sociología estriba en que explica y problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales en el transcurrir de lo temporal y espacial, de lo simple a lo complejo, y que se configura en la conciencia, entendida esta como el reflejo subjetivo de la realidad objetiva. La importancia entonces, una cuarta, en esta cuarta consideración, es que nos permite también el enfoque histórico precisar, procesar, registrar cómo el ser humano, desde situaciones simples, ha llegado a situaciones complejas. El paso de lo simple a lo complejo. De cómo el hombre, después de vivir en cavernas, hoy vive en verdaderas complejos habitacionales. Algo así, algo así. Como el hombre, después de utilizar instrumentos rudimentarios, además de la mano, como el instrumento de trabajo, porque la mano es considerada el primer instrumento de trabajo del hombre, la mano. Como de solo utilizar simples herramientas de trabajo como la mano, hoy utiliza verdaderos programas de software para poder también producir, y también no digamos maquinaria, etcétera. O sea, el enfoque histórico también ahí tiene mucho que ver, el enfoque histórico de la sociología. Entonces eso no se puede explicar si no es a partir del desarrollo de la conciencia. Yo tengo conciencia, ustedes tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia, las plantas no tienen conciencia. Por lo tanto, la conciencia es una condición exclusivamente humana. Bien, estos han sido los enfoques sociológicos de los que echa mano la sociología, al menos en este curso de sociología, para ustedes, futuros profesionales de la enfermería. Repito, hay diversidad de enfoques en sociología, pero hemos considerado, y estos tres explican en gran manera el quehacer de la sociología en cuanto a enfoque. Es posible que más adelante también tengamos la necesidad de explicar otro enfoque, pero
ese enfoque lo vamos a citar, lo vamos a abordar porque la pandemia COVID-19 también tiene mucho que ver con esa situación que explica el enfoque, y es el enfoque digital de la sociología. Pero repito, quizá, va a ser dentro de unas cuantas clases, quizás ya sea para después del primer parcial. Bien, otro importante aspecto que nos interesa mucho también que abordemos es la importancia de la sociología en enfermería y salud. La importancia de la sociología. ¿Por qué nosotros estamos pues enmarcados y enfrascados en este ciclo, en esta carrera de técnico y licenciatura en sociología? Estamos enfrascados en enseñar también sociología para las ciencias de la salud, específicamente en la enfermería. Ocurre pues que la sociología, además de otras ciencias sociales, tiene su cometido, tiene su importancia. Y para comenzar podemos decir lo siguiente: sus propuestas van encaminadas al análisis y problematización. Estoy hablando de la sociología. Las propuestas de la sociología van encaminadas al análisis, problematización y por ende a la proposición de soluciones y opciones viables y a privilegiar la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Al principio del ciclo yo les mencioné de que el objeto de estudio de la sociología son las relaciones sociales, pero también los hechos sociales y también las acciones sociales. Después de todo, son aspectos, son dimensiones de la vida de los seres humanos que implican o que explican relaciones sociales. Y también mencionamos el objeto de estudio de la enfermería como ciencia de la salud. Y planteamos que es el cuidado de los procesos de la salud, el cuidado de la salud. Entonces la sociología propone a una disciplina científica de la salud, le propone soluciones y opciones viables, siempre y cuando estas soluciones y opciones viables privilegien la satisfacción de las necesidades básicas humanas, como es la salud, en este caso. La salud. La definición de salud según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, ¿y por qué nos estamos refiriendo a esto? Porque es necesario definir lo que vamos a entender por salud. Y vamos a referirnos a la OMS porque es el máximo organismo internacional que no solo vela, no solo rige los sistemas nacionales de salud en todo el mundo, sino que también maneja todo un instrumental teórico y metodológico para la práctica de las ciencias de la salud con fines, ojo, científicos, para la obtención de la salud. Entonces, la salud, que es para la OMS, es el estado completo de bienestar físico, mental y social
que tiene un individuo o grupo. Si ustedes leen al final de esta diapositiva, decimos lo siguiente: se enfatiza como condición. Ojo con eso. Entonces, digamos que la definición de salud que plantea la Organización Mundial de la Salud privilegia mucho a la salud como condición. Y en realidad es condición. Sí. La salud es condición. Claro, esas condiciones se configuran gracias a determinadas relaciones sociales. Y ahí es por donde la sociología entra. ¿Sí? Entonces, a la sociología le importa la salud como relación, acción y hecho. Bien, ocurre que aquí nosotros estamos hablando de tres acepciones. La salud como relación, la salud como acción y la salud como hecho. Ahora bien, la sociología propone estas tres acepciones precisamente porque hay como teóricamente hablando, hay teorías que hablan más de teorías sociológicas que enfatizan más a problemas de la realidad como relaciones, pero también otras que hablan de los problemas humanos como acción y también como hecho. Por eso es que hablamos de tres acepciones. El problema concreto. Hay un enfoque dominante en la salud hoy en día, en sociedades como la nuestra, como la salvadoreña. Hay un problema concreto. Cuando nosotros decimos un problema concreto, algo que está afectando en gran manera el funcionamiento óptimo de algo muy fundamental en la vida de los seres humanos, como es la salud. Y ocurre que hay un enfoque dominante biomédico en los sistemas de salud de muchos países, entre ellos El Salvador. Existe un enfoque reduccionista y dominante que considera a la salud como condición. Y ahí, lamentablemente, tenemos que involucrar hasta el criterio que maneja la OMS, prevaleciendo las variables médico-biológicas. Lo que ha llevado a la situación de un pensar, sentir y actuar totalmente divorciado de la realidad histórico-social y sus procesos. Es un problema de fondo. Es un problema que podemos explicarlo en pocos minutos, en una intervención como esta, como la que estamos teniendo, asincrónica, de pocos minutos, una hora, más, lo más, y que necesariamente ustedes como proceso tienen que involucrarse en otras actividades evaluadas de la asignatura que van a tener que hablar de este proceso que habla de una situación médico-biológica que está provocando problemas, de un divorcio de la salud o de los sistemas nacionales de la salud con las realidades de los países en los que se sirve, a los que sirve ese sistema de salud.
aquí hay una diapositiva que pone cómo ese enfoque biomédico configura realidades específicas y problemáticas. Vemos aquí como resultado un sistema de salud con características indolente e indiferente. Esa es como quizás una característica problemática de ese enfoque biomédico que en nada contribuye y que está todavía provocando problemas en sociedades como la nuestra. Claro, hay mucha imagen, hay mucha propaganda en torno a que los sistemas de salud ya no son como lo que se puede presentar en una situación como la que estamos aquí nosotros planteando. Alguien que ha asistido en un pasillo, ¿sí? Totalmente descuidado, un descuido extremo, ¿sí? Alguien que pertenece al personal médico, indudablemente, pero que cómo está interviniendo, cómo está atendiendo a la persona. La evidencia del Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Este es un testimonio humano. Ni una camilla le dieron. Paciente espera bajo el sol para ser atendido en el Hospital Rosario. Esto lo retomamos nosotros de un periódico de larga y de preeminente circulación del diario de hoy. El paciente con mucho esfuerzo dijo que fueron a emergencias del hospital, pero no ingresó. Y ahí le habían explicado que lo que necesitaba era una sonda en el abdomen y que para recibir ese tratamiento necesitaba una referencia. Es decir, que fuera remitido de otro centro médico al Rosario. O sea que indolente, indiferente. Entonces, poniendo trabas burocráticas ante una dolencia humana de emergencia. Entonces, ante el dolor humano y hasta sufrimiento, en una situación límite, porque son situaciones límites a las que uno llega muchas veces a un centro asistencial o a un hospital, con un requerimiento burocrático como sería una referencia. Si no, no lo atendemos. Es complicado, totalmente complicado. Y aquí está, pues, la familia se encargó de bajarlo del carro y llevarlo hasta adentro del hospital sin ninguna ayuda del personal médico. Esa es la realidad. Si ustedes quieren, la realidad real. El movimiento social del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Por ejemplo, hace como 1 año y medio estábamos nosotros también presenciando un discurso del Estado salvadoreño, específicamente del gobierno, hablando de que teníamos ya, pues, la pandemia había permitido que nosotros llegáramos a tener un sistema de salud el mejor de América Latina, decía. Ojo con esto. Entonces, pero esto totalmente contradice toda esa afirmación. Imagínense estos cuadros, estas imágenes, estas configuraciones. Entonces, tenemos un sistema
nacional de salud indolente e indiferente como característica fundamental del sistema. Eso es lo que ustedes deben ir manejando ya como futuros profesionales de la salud y que deben de estar conscientes en qué condiciones, en qué circunstancias van a trabajar. Ojo. O porque también otra característica del sistema nacional de salud, como los que existen en El Salvador, es que también es un sistema de salud precario. ¿Y en qué nos basamos al decir en un sistema de salud precario? Aquí ven pues ustedes, en el marco de la pandemia, a unos trabajadores de la salud, enfermeras o enfermeros. ¿Qué dice en esa pancarta? Exigimos equipo de protección personal. Ocurre pues que ustedes, por ejemplo, como enfermeras, en los procesos, porque ustedes van a procurar el cuidado. Entonces ustedes necesitan estar en óptimas condiciones, en condiciones favorables, materiales, no solo materiales, sino que otra incluso hasta las espirituales, para poder trabajar. Pero en condiciones precarias, difícilmente ustedes van a poder ejercer su profesión. Entonces la sociología se encarga de plantear esta situación como una condición necesaria de ser transformada. Miren estos profesionales de la salud exigiendo equipos de protección. Y la experiencia de El Salvador es una experiencia durante la pandemia, en los peores momentos de la pandemia, murieron más de 200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, de transporte, murieron más de 200. Y a esta altura de la pandemia, porque todavía desapareció. En que estamos hablando, hasta este momento, no se lo han dado. Y eso fue hace 3 años, 2020. Tenemos aquí otra característica del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un Sistema Nacional de Salud negligente. Ningún país de Latinoamérica presenta la magnitud de retraso en la actualización de los datos de monitorización pandémica que tiene El Salvador. En El Salvador, y una clara intención de invisibilizar la cuarta ola de COVID y subsiguientes olas de COVID. Estamos la cuarta, a la sexta ola de COVID. Quizás lleguemos en los próximos días a una séptima. Aquí viene la propuesta. La salud desde la sociología. ¿Por qué decimos que la sociología considera a la salud como una relación social?
la salud como relación social, desde la sociología. Veamos, la interrelación necesaria entre el individuo, familia y comunidad y el personal médico y de salud, Sistema Nacional de Salud, para proporcionar atención y cuidado en las diversas fases del ciclo vital. Relación social. Yo como paciente, pues, establezco relaciones necesarias con el personal médico, con el médico, con el personal médico, para tomarme, por ejemplo, cada mes, por ejemplo, que me tome la presión arterial, el peso, etc. Condiciones vitales. Entonces, hay una interrelación necesaria. No digamos que hay intervenciones, que hay procedimientos. Desde ahí podemos hablar de una relación. Pero estas relaciones sociales se pueden complicar y hasta complejizarse. Estamos hablando de pasar de lo simple a lo complejo. Pero también la sociología. La sociología habla de la salud como acción social. Y aquí vamos a leer como la capacidad de un nivel o ámbito de la realidad social en donde se formulan y definen políticas públicas de obligatorio acatamiento por parte de la población que favorecen el logro del bien común y que fundamenta un sistema nacional de salud como ente rector y garante de dicho servicio o bien público. Y que un bien público tiene que ver mucho con el logro del bien común. Entendido el bien común como el logro de satisfacción de necesidades básicas como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la cultura, etc. Es bien común. Entonces, la salud como parte fundamental, como elemento fundamental del bien común, solo puede ser logrado desde una perspectiva del bien público, de un bien público como es la salud. Ocurre que la salud es un bien público, como la educación, como la vivienda, etc. Entonces, la acción social estriba en todas aquellas formulaciones y definiciones de políticas públicas. Entendía las políticas públicas como aquellas medidas que se proponen como, o que se plantean o que se implementan como respuestas necesarias a realidades. O sea, esa es una acción social. Por ejemplo, con la pandemia COVID-19 hubo verdaderas acciones sociales. La vacunación, por ejemplo. La vacunación contra el COVID es una política pública que se enmarca dentro de una acción social colectiva dirigida a la colectividad. Entonces, por eso también la salud es una acción. Cuando hablaba de la sociología como la ciencia de la acción social. La ciencia de la acción social. Bueno, entonces, pero también ocurre que la sociología va a considerar a la salud como un hecho social. Y aquí vamos a referirnos necesariamente a Comte y a Durkheim, sociólogos clásicos, promotores, creadores de la sociología clásica.
Entonces, ¿qué es la salud? Como un hecho social, como la actividad y quehacer colectivo fundamental y protagónico de instituciones públicas y privadas, altamente organizadas para el logro de metas y objetivos, y que inciden grandemente en las vidas y conciencias de la población, y que se traducen en productividad y bienestar material y espiritual. Es que la salud incide colectiva e individualmente en la vida de los seres vivos. Entonces, es algo, como hecho social, la salud es algo externo, con influencia e incidencia interna en la vida de los seres humanos. ¿Sí? Que es externa, ¿sí? Es externa, pero que incide para que haya incidencia interna en la vida de los seres humanos. Por eso es que hablamos de el quehacer colectivo fundamental y protagónica de instituciones públicas y privadas. Esto puede ser la salud pública, pero también la privada. Y que esto lo hacen instituciones altamente organizadas, hospitales o sistemas nacionales de salud. Y que inciden grandemente en la conciencia de la población. El hecho de que yo me sienta bien, el hecho de que yo considere que tengo una salud mínima, es porque yo estoy consciente de eso. Lo puedo demostrar o lo puedo mostrar a través de la conciencia. Miren, aquí estamos hablando de la salud, condiciones mínimas óptimas, condiciones materiales, pero también condiciones físicas y psicológicas. Mínimas. Podemos hablar de una salud, mínimamente hablando. Entonces, la salud también es un hecho social. Y esto es muy importante, porque hay una actividad evaluada que va enrolada o referida a estos criterios que fundamentan la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Criterios que fundamentan la importancia de qué? De la sociología en las disciplinas de la salud, específicamente de la enfermería. Primer criterio, es importante y necesario formar especialistas en salud con conciencia crítica. O sea, la sociología, desde su perspectiva, desde sus trincheras, va a colaborar, va a proponer formar unos especialistas, llámense enfermeros, llámense médicos, llámense anestesiólogos, llámense laboratoristas, llámense fisioterapistas, llámense un nutricionista, formar una conciencia crítica. ¿Qué es la conciencia crítica? Tener un conocimiento crítico de una realidad adversa, como es la salud. Y la crítica es aquella facultad, aquella capacidad humana de descubrir el porqué, las razones del porqué algo, las razones del porqué algo debe de cambiar, las razones y los orígenes del porqué una situación de la realidad debe de cambiar. Esa es la conciencia crítica. Claro, es propositiva, no es criticona, no es una conciencia criticona, no es una conciencia crítica. Otro criterio es que es necesario disponer de un marco teórico y conceptual para abordar las problemáticas de la salud y que los aportes de la sociología se traduzcan en capacidad de proponer soluciones y opciones viables. La salud forma parte, pues, de una estructura social. De hecho, la salud es una estructura social.
altamente material, administrativo, para poder perdurar en el tiempo y en el espacio. Entonces la salud es una estructura social para la sociología, que necesita perdurar en el tiempo y en el espacio. No ser un flor de mediodía, o sea, que la salud desaparezca como arte de magia, no puede ser así. No puede ser así. Entonces la sociología fundamenta a un nivel importante la salud como estructura social. La sociología ubica en y da un panorama holístico de la realidad histórico-social y específicamente de la salud, que permite evitar inercias y sesgos, la especulación, los prejuicios y la estigmatización que se derivan de los procesos que se dan y que contribuyen a tener una lectura desacertada. Ocurre que en la salud, como también puede haber en la educación, en la política, en la economía, hay lecturas desacertadas, o sea, equivocadas, trastornadas, ¿sí? Irreales. Entonces, la sociología da todos los elementos teóricos y metodológicos para que haya un panorama holístico de la salud. Este es otro criterio muy importante también y que debes de tomarlo muy en cuenta. El problema del cambio climático y de la pandemia COVID-19, que constituyen verdaderos problemas actuales del mundo y de nuestro país, y su incidencia fundamental en la salud, hacen necesario que exista una concepción interdisciplinaria de las medidas, adecuaciones y soluciones al problema. Como ciencia social, contribuye a que haya esa interdisciplinaria, que haya una confluencia, una convergencia entre las disciplinas científicas de la salud y las disciplinas científicas de las ciencias sociales, para que haya una concepción interdisciplinaria. Los problemas que aquejan ahora a la salud, el cambio climático incide en la salud, y no digamos la pandemia. Bien, nos vemos hasta aquí con nuestra reunión, ¿sí? Vamos a llegar hasta aquí y vamos a seguir la próxima semana. Estos serían quizás los argumentos en su unidad número 1 y viendo también el contenido de lo que ha sido los enfoques sociológicos y también de la importancia de la sociología, de la salud, de la disciplina científica de la salud, específica de la enfermedad. Por nuestra parte ha sido todo por hoy y continuamos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.